La copa de vino tinto temblaba ligeramente en mi mano, provocando pequeñas ondas concéntricas que distorsionaban el reflejo de las velas sobre la mesa. A mi alrededor, el comedor de mi hijo Mateo estaba sumergido en esa atmósfera de perfección prefabricada que uno suele ver en los anuncios de televisión o en las revistas de decoración navideña. El olor a pino fresco se mezclaba con el aroma embriagador del cordero asado al romero, la receta secreta de mi difunto esposo, Roberto, que yo misma había preparado con tanto esmero esa mañana. Las risas de mis nietos, Leo y Mía, resonaban como cascabeles de alegría pura, mientras jugaban bajo la mesa con sus juguetes nuevos, ajenos a las corrientes subterráneas que estaban a punto de destruir su pequeño mundo. Estábamos en el momento del brindis. Sofía, mi nuera, levantaba su copa con una sonrisa radiante, esa sonrisa dulce e ingenua que siempre me había hecho quererla como a una hija propia, a pesar de su ceguera ante los defectos de su marido. Mateo, mi único hijo, el niño que yo había criado con devoción absoluta tras la muerte de su padre, estaba sentado a la cabecera. Parecía el retrato del éxito. Traje impecable de corte italiano, un reloj que costaba más que mi coche y una casa magnífica en las afueras. Sin embargo, para una madre, los detalles nunca pasan desapercibidos. Había algo en sus ojos, una sombra fugaz, un brillo de sudor en su sien a pesar de la calefacción moderada, y un tic nervioso en la mandíbula que aparecía cada vez que su teléfono vibraba silenciosamente sobre el mantel de lino blanco. Y entonces sucedió. Mi propio teléfono, guardado discretamente en el bolsillo de mi chaqueta de terciopelo negro, comenzó a vibrar contra mi cadera. No era una vibración normal, se sentía insistente, urgente, como un latido de corazón acelerado por el pánico. Lo saqué con disimulo bajo la mesa, pensando que sería alguna felicitación automática de la compañía telefónica o un mensaje de spam navideño, pero la pantalla iluminó un nombre que hizo que se me helara la sangre en las venas. Ricardo, vecino. Ricardo nunca llamaba. Ricardo era un ex inspector de policía, jubilado hacía 5 años, un hombre de pocas palabras y mucha observación que vivía frente a mi casa desde hacía 3 décadas. Si Ricardo llamaba a las 9 de la noche, en plena Nochebuena, no era para desearme felices fiestas. «Disculpen un momento», murmuré, forzando una sonrisa que sentí como una máscara de yeso rígido en mi rostro. «Debo contestar esto». Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia el pasillo, lejos del bullicio familiar y del calor de la chimenea. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el aparato al oído, presionándolo con fuerza. «¿Ricardo? ¿Pasa algo?» La respuesta al otro lado de la línea no fue un saludo, fue una orden susurrada, cargada de una tensión profesional que atravesó la línea telefónica como un cuchillo afilado. «Elena, escúchame con atención y no reacciones, no grites, mantén la calma. Hay luces en tu casa». «¿Qué?», pregunté, confundida, sintiendo que el suelo se inclinaba. «Deben ser las luces automáticas del porche, Ricardo. Sabes que el sensor es muy sensible con la nieve». «No, Elena, no son las del porche. Son luces de linternas, haces de luz moviéndose, dentro, específicamente en el despacho de Roberto». El mundo pareció detenerse. El sonido de los villancicos que venía del salón se distorsionó, volviéndose grotesco y lejano, como una cinta de audio estropeada. «He visto sombras a través de las cortinas», continuó Ricardo, su voz grave recuperando el tono de autoridad que solía tener cuando patrullaba las calles. «Alguien ha entrado, Elena, y no es un vagabundo buscando refugio. Se mueven con propósito, saben exactamente lo que buscan. Tienes que venir, ahora, pero escúchame bien, no le digas a nadie por qué te vas. A nadie, ni siquiera a Mateo. ¿Me entiendes?» «Voy para allá», susurré, con la garganta tan seca que las palabras rasparon al salir.
Colgué el teléfono. Mis manos temblaban tan violentamente que casi se me cae el dispositivo. Me giré y vi mi reflejo en el espejo antiguo del pasillo. Una mujer de 68 años, vestida con sus mejores galas, con el rostro pálido como la cera y los ojos desorbitados por el terror. Detrás de mí, en el comedor, escuché la risa de Mateo. Una risa fuerte, casi forzada, que de repente me sonó hueca, metálica, falsa. Regresé a la mesa. Tuve que invocar cada gramo de fuerza de voluntad que me quedaba, cada lección de compostura que había aprendido en mis 40 años como maestra, para no gritar, para no derrumbarme allí mismo y exigir respuestas. «Tengo que irme», dije. Mi voz sonó extrañamente tranquila, ajena a la tormenta que rugía en mi interior. «¿Qué?». Mateo se levantó de golpe, casi derribando su silla. Su reacción fue demasiado rápida, demasiado intensa, como un resorte que salta. «¿Mamá? ¿Por qué? Apenas hemos empezado a cenar. Ni siquiera has probado el postre». «Me siento un poco indispuesta», mentí, llevándome una mano a la frente y evitando mirar sus ojos oscuros, esos ojos que eran idénticos a los de su padre, pero que ahora escondían secretos que yo no quería descubrir. «Debe ser la migraña, ya sabes, las luces, la emoción, la edad no perdona. Prefiero descansar en mi propia cama antes de que empeore». Vi el alivio cruzar el rostro de Mateo por una fracción de segundo antes de que pudiera componer una expresión de preocupación filial. Sus hombros, que habían estado tensos toda la noche, bajaron imperceptiblemente. Ese microsegundo de alivio fue más doloroso que cualquier bofetada física. Él quería que me fuera. Él necesitaba que me fuera. «Te llevaré, mamá», ofreció Sofía, levantándose inmediatamente. «No», Mateo la cortó bruscamente. Luego suavizó el tono. «No, cariño, tú quédate con los niños. Mamá puede conducir, ¿verdad? Solo son 20 minutos. Si se siente mal, lo mejor es que llegue rápido y se acueste. Llámame cuando llegues, mamá». Salí de esa casa con la sensación de estar escapando de una trampa mortal, sin saber que me dirigía directamente a una pesadilla aún peor en mi propio hogar. Pero antes de contarles lo que encontré al llegar a mi casa, esa fortaleza que Roberto y yo construimos ladrillo a ladrillo con el sudor de nuestra frente, necesito que entiendan algo crucial. Necesito que entiendan cómo llegamos a este punto de ruptura, porque el verdadero crimen no comenzó esa noche de Nochebuena. El crimen comenzó 3 días antes, con una llamada telefónica muy diferente que rompió mi corazón mucho antes de que rompieran mi ventana. Si te está intrigando esta historia, por favor suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llega nuestra historia. Ahora volvamos a 3 días antes del desastre. El 21 de diciembre amaneció gris y plomizo. La nieve caía suavemente sobre el jardín trasero, cubriendo el banco de madera donde Roberto solía sentarse a fumar su pipa y leer el periódico. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado y denso que solo conocen las viudas, un silencio que no es paz, sino ausencia. Estaba en la cocina, revisando la lista de la compra para la cena de Navidad. Había anotado todo: las olivas que le gustaban a Sofía, el chocolate para los niños y, por supuesto, la pierna de cordero más tierna que pudiera encontrar para Mateo. Estaba tarareando un villancico antiguo, sintiéndome por primera vez en meses algo esperanzada. La Navidad siempre había sido nuestra época. Incluso después de la muerte de Roberto hace 5 años, yo me había esforzado por mantener la llama viva, por ser el gluten que mantenía unida a la familia. Entonces sonó el teléfono. Era Mateo. Contesté con una sonrisa, esperando escuchar los planes para la llegada de ellos o alguna petición especial de los niños. «Hola, hijo. Justo estaba haciendo la lista para...» «Mamá». Mi voz me cortó, fría y distante, como si me hablara desde el otro lado de un océano helado. «Tenemos que hablar sobre la Navidad». «Claro, dime, ¿a qué hora queréis venir el 24? Pensé que podríamos empezar temprano para que los niños...»
No vamos a ir, mamá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la cocina, pesadas como piedras. Dejé el bolígrafo sobre la mesa, sintiendo un frío repentino que nada tenía que ver con la nieve de afuera. ¿Cómo que no van a venir?, pregunté, mi voz temblando. ¿Pasa algo? ¿Los niños están enfermos? No, todos están bien, respondió él con ese tono impaciente que usaba cuando era adolescente y no quería dar explicaciones. Es solo que Sofía y yo lo hemos hablado. Este año queremos algo diferente. Queremos una Navidad íntima, solo nosotros 4, sin visitas, sin compromisos. Queremos crear nuestras propias tradiciones. Sin visitas. La palabra me golpeó en el pecho. Yo no era una visita. Yo era su madre. Yo era la abuela de sus hijos. Pero Mateo, siempre pasaba. El 23 de diciembre por la mañana, mi casa se sentía más fría de lo habitual, como si las paredes hubieran absorbido la tristeza de mi rechazo. Me había resignado a pasar la Navidad sola, con una sopa recalentada y la compañía silenciosa de los fantasmas del pasado. Pero entonces, a las 11 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. Era Mateo. Otra vez. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Una parte de mí, esa parte orgullosa y herida que Roberto solía llamar mi acero toledano, quería ignorarlo, quería castigarlo con mi silencio. Pero la otra parte, la madre que recordaba haber curado sus rodillas raspadas y haberlo consolado cuando tuvo su primer desamor, ganó la batalla. «¿Diga?», respondí, mi voz deliberadamente neutral. «Mamá». Su tono era completamente diferente al del día anterior. Era suave, vacilante, casi infantil. «Mamá, soy un idiota». El silencio se estiró entre nosotros, cargado de palabras no dichas. «No voy a discutir eso ahora, Mateo», dije, manteniendo la guardia alta. «Lo siento, de verdad lo siento tanto», continuó, y por primera vez en meses, escuché algo que parecía emoción genuina en su voz, aunque ahora, con la perspectiva del tiempo, me pregunto si no era más que desesperación disfrazada. «He estado bajo mucha presión en el trabajo, no he dormido bien. Ayer no era yo mismo cuando te llamé. Sofía me ha hecho ver lo egoísta que fui». «Sofía es una buena mujer», dije, suavizándome un poco. Siempre había sabido que mi nuera tenía un corazón de oro, quizás demasiado blando para lidiar con el carácter volátil de mi hijo. «Lo es, y tiene razón. No podemos romper la tradición. Papá no lo perdonaría». Mencionar a Roberto fue un golpe bajo, calculado con precisión quirúrgica. «Queremos que vengas, mamá. Por favor, la cena no será lo mismo sin tu cordero asado. Los niños no dejan de preguntar si la abuela Elena traerá sus regalos». Sentí como el muro de hielo alrededor de mi corazón comenzaba a derretirse. Era patético, lo sé. Bastaron unas pocas palabras amables, una disculpa a medias y la mención de mis nietos para que yo estuviera dispuesta a olvidar el desprecio del día anterior. «¿Estás seguro, Mateo? No quiero ser una intrusa en vuestra Navidad íntima». «No digas eso. Tú eres el centro de esta familia. Por favor, ven mañana a las 8. Y trae esa receta de papá, por favor. Necesito sentir que todo está bien, que todo vuelve a la normalidad». «Está bien», suspiré, rindiéndome. «Iré. Llevaré el cordero y los regalos». «Gracias, mamá. Te quiero». La llamada se cortó rápidamente, como si él tuviera prisa por cerrar el trato. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla extraña de alivio y algo más, una inquietud sutil como una piedra en el zapato. ¿Por qué ese cambio tan repentino? ¿Por qué esa urgencia en su voz? Ayer era un hombre buscando distancia. Hoy sonaba como un hombre que se ahoga y busca un salvavidas. Pero sacudí la cabeza, descartando esos pensamientos oscuros. «No seas paranoica, Elena», me dije. «Es tu hijo. Está estresado. La gente comete errores». Con esa nueva energía, esa adrenalina que solo da la esperanza, me puse en marcha.
Tenía menos de 24 horas para preparar una cena digna de la memoria de Roberto. Mi primera parada fue la carnicería de don Manuel, en el mercado antiguo del barrio. El lugar estaba abarrotado, lleno de gente gritando pedidos y el olor a especias y carne fresca. Cuando don Manuel me vio entrar, su rostro redondo se iluminó. «Doña Elena, pensé que este año no la veríamos. Ayer canceló su pedido». «Ha habido un cambio de planes, Manuel», dije, apoyándome en el mostrador con renovada autoridad. «Necesito una pierna de cordero, pero no cualquiera. Necesito la mejor que tengas. Es para la familia». Manuel asintió con complicidad y desapareció en la cámara frigorífica. Regresó con una pieza magnífica, de un color rosado perfecto. «Para usted, lo mejor. Sé cuánto le gustaba a don Roberto». Pagué sin regatear, sintiendo el peso confortante de la bolsa. De ahí fui a la juguetería. El centro comercial era un caos de luces parpadeantes y villancicos a todo volumen, pero yo me movía con misión militar. Compré el dron que Leo había estado pidiendo durante meses, el modelo caro con cámara HD. Para Mía, encontré una casa de muñecas de madera victoriana, tan grande que apenas cabía en el maletero de mi coche. «Les va a encantar», pensé, imaginando sus caritas iluminadas. «Esto arreglará todo. Unos buenos regalos y una buena cena pueden curar cualquier herida». Qué ingenua fui. Creía que el amor se podía empaquetar en papel de regalo brillante. Esa noche, en mi cocina, comencé el ritual. Coloqué la foto de Roberto sobre la encimera, apoyada contra el tarro de harina. Me serví una copa de vino tinto y puse su disco favorito de Bolanos. Mientras la música llenaba la casa, comencé a preparar el adobo. Ajo picado, romero fresco del jardín que tuve que desenterrar debajo de la nieve, tomillo, aceite de oliva virgen y el ingrediente secreto de Roberto, un toque de brandy añejo y miel de breja. Masajé la marne con mis manos, sintiendo la textura fría bajo mis dedos, perdiéndome en los recuerdos. «Espero que estés viendo esto, viejo gruñón», le murmuré a la foto. «Tu hijo casi nos arruina la Navidad, pero lo he solucionado. Voy a llevarles el mejor cordero que hayan probado nunca. Vamos a ser una familia otra vez». La foto de Roberto me devolvió la mirada, con esa sonrisa tranquila y sabia. Por un momento me pareció ver una sombra de advertencia en sus ojos, como si quisiera decirme algo que yo no podía escuchar. El viento aulló afuera, golpeando las ventanas, y la luz de la cocina parpadeó brevemente. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Es solo el invierno», me dije, frotándome los brazos. «Solo es el frío». El 24 de diciembre llegó con un cielo despejado y un frío que cortaba la piel. Pasé el día horneando, envolviendo regalos con lazos perfectos y eligiendo mi vestuario. Decidí ponerme mi vestido de terciopelo negro y el collar de perlas que Roberto me regaló en nuestro 30º aniversario. Me miré al espejo. Las perlas brillaban contra mi piel pálida, como pequeñas lunas. Me puse mi abrigo de lana, cargué el coche con las bolsas y la bandeja humeante del cordero y cerré la puerta de mi casa. Al girar la llave en la cerradura, tuve una sensación extraña, una resistencia, como si la casa no quisiera que me fuera. Miré hacia atrás, hacia las ventanas oscuras de mi salón. Todo estaba en orden. La alarma estaba conectada, las luces automáticas programadas. «Volveré pronto», le susurré a la casa vacía. Subí al coche y arranqué el motor. Mientras conducía hacia la urbanización de lujo donde vivía Mateo, a 20 minutos de distancia, la ansiedad comenzó a burbujear en mi estómago de nuevo. ¿Por qué me sentía así? Debería estar feliz. Iba a ver a mi familia. El camino estaba flanqueado por árboles desnudos que parecían dedos esqueléticos señalando el cielo nocturno. La radio tocaba Noche de Paz, pero no había paz en mi interior. Había una tensión eléctrica, una premonición que no podía nombrar. Llegué a la casa de Mateo justo a las 8. Las luces navideñas que decoraban su fachada eran excesivas, casi cegadoras. Renos de neón, un Papá Noel inflable gigante, cascadas de luces LED blancas. Todo gritaba dinero, ostentación, apariencia.
Aparqué mi modesto sedán detrás del SUV de lujo de Mateo. Antes de bajar, respiré 3 veces antes. Hazlo por los niños, Elena. Hazlo por Roberto. Salí al frío, cargada con regalos y comida. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Sofía estaba ahí, vestida de rojo con los brazos abiertos. «Elena, qué alegría que hayas venido». Su abrazo fue cálido, sincero, con olor a canela y perfume floral. Detrás de ella apareció Mateo en el pasillo. Llevaba una camisa blanca impecable, pero tenía el primer botón desabrochado y las mangas arremangadas. Su sonrisa era amplia, mostrando todos los dientes, pero no llegaba a sus ojos. Sus ojos escaneaban la entrada, mirando más allá de mí, hacia la calle oscura, antes de posarse en mi cara. «¿Mamá?», dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. Sus labios estaban fríos. «Gracias por venir. Traíste el cordero, ¿verdad?». «Claro que sí, y regalos para un regimiento». «Genial. Pasa, pasa. Hace un frío que pela». Entré en su casa, en ese calor artificial y acogedor. Mateo cerró la puerta detrás de mí con un golpe seco, echando el cerrojo y activando la alarma perimetral. Inmediatamente. «¿Es necesario poner la alarma ahora, hijo? ¿Esperamos a alguien más?». «No, no», respondió rápidamente. «Tan rápido. Es solo seguridad. Ya sabes, en estas fechas hay muchos robos. Más vale prevenir». Esa frase, «hay muchos robos», resonaría en mi cabeza horas después como una broma macabra. Me guiaron al salón. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Y sin embargo, mientras me quitaba el abrigo y la nieve crujía bajo nuestras botas como huesos rotos. Ricardo avanzaba primero, moviéndose con una agilidad sorprendente para sus 70 años, el bate de béisbol sujeto con firmeza en su mano derecha. Yo lo seguía de cerca, aferrando la linterna pesada como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Mi respiración formaba pequeñas nubes blancas que se disipaban rápidamente en la noche helada, igual que mis esperanzas de que todo esto fuera un terrible malentendido. Rodeamos la casa en silencio, manteniéndonos pegados a los arbustos de acebo que Roberto había plantado hacía décadas. Sus hojas espinosas me arañaron el abrigo, como si intentaran detenerme, protegerme de lo que iba a ver. Pero ya era tarde para protecciones. Llegamos a la parte trasera. La puerta de la cocina, esa puerta de roble macizo que siempre cerraba con doble vuelta, estaba entreabierta. La cerradura no había sido forzada, no había astillas en el suelo ni marcas de palanca. Alguien tenía la llave, o la copia de la llave que yo guardaba en la maceta del geranio, una copia que solo Mateo sabía dónde estaba. Sentí una náusea repentina, ácida y caliente, subiendo por mi garganta. Ricardo se detuvo y me hizo una señal con la mano. «Silencio, espera aquí». Pero negué con la cabeza. La furia había reemplazado al miedo. Esa era mi casa, esos eran mis recuerdos, y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a violarlos mientras yo me escondía en los arbustos como una criminal. Avancé junto a él, empujando la puerta suavemente. El interior estaba oscuro y olía diferente. El aroma familiar a cera de muebles y lavanda había sido invadido por el olor metálico del frío exterior y algo más. Tabaco barato, sudor de miedo. Escuchamos un ruido arriba, un golpe seco seguido de un juramento susurrado. Venía del despacho de Roberto. Subimos las escaleras. Cada escalón de madera crujía bajo nuestro peso, sonando como disparos en el silencio de la casa. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el intruso pudiera escucharlo desde el piso de arriba. Ricardo levantó el bate, tenso como un arco a punto de disparar. Llegamos al pasillo. La puerta del despacho estaba abierta. Una luz errática bailaba dentro, iluminando brevemente los estantes llenos de libros, el globo terráqueo antiguo, el sillón de cuero donde Roberto solía sentarse a hacer las cuentas. Ricardo asintió una vez. «Ahora», gritó, irrumpiendo en la habitación y encendiendo la luz del techo de un golpe. La escena se congeló ante mis ojos como una fotografía macabra.
Un hombre estaba arrodillado frente a la caja fuerte de pared que estaba abierta de par en par. Llevaba un pasamontañas negro mal puesto y una chaqueta de cuero gastada. A sus pies, una bolsa de deporte estaba abierta, rebosante de documentos, papeles amarillentos, carpetas azules, títulos de propiedad. El intruso se giró, cegado por la luz repentina. Soltó un grito ahogado y trató de levantarse, tropezando con sus propios pies en el pánico. «¡Quieto o te parto las piernas!», bramó Ricardo, levantando el bate con una autoridad que hizo que el hombre se encogiera contra la pared, temblando como una hoja. Yo entré detrás de Ricardo, con la linterna en alto, y miré al hombre. No era grande ni amenazante, era petépico. Estaba temblando. «Quítate la máscara», ordené. Mi voz salió gutural, irreconocible. El hombre dudó, mirando el bate de Ricardo y luego a mí. «¡Que te la quites!», grité, golpeando el marco de la puerta con la linterna. El sonido resonó en toda la casa. Con manos temblorosas, el intruso se arrancó el pasamontañas. Un rostro sudoroso, pálido y lleno de acné juvenil me devolvió la mirada. Tenía los ojos desorbitados y el labio inferior le temblaba incontrolablemente. Lo reconocí al instante, y el reconocimiento fue como un puñetazo en el estómago. Era Javier el Tuercas, el amigo de la infancia de Mateo, el chico que solía venir a merendar a esta misma casa, al que yo le había servido leche con golletas 1000 veces después del colegio. El mismo Javier que había estado en la boda de Mateo, sonriendo en las fotos como un hermano. «¿Javier?», susurré, incrédula. «Doña Elena, yo no quería. Por favor, no llame a la policía», balbuceó levantando las manos en señal de rendición. Ricardo bajó ligeramente el bate, pero no relajó su postura. «¿Qué haces aquí, muchacho?», gruñó Ricardo. «¿Robando a la mujer que te vio crecer?». «No es un robo, bueno sí, pero…». Javier miró la bolsa de deporte llena de papeles. Solo necesitaba los papeles, los de las tierras del sur, los de la finca de los Olivos. Me acerqué a la bolsa y miré dentro. Ahí estaban, las escrituras originales de las tierras que Roberto había comprado hace 40 años en Andalucía, tierras que ahora valían una fortuna porque una constructora quería hacer un campo de golf ahí. Tierras que yo había jurado nunca vender porque eran el sueño de retiro de Roberto. «¿Quién te envió?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi alma lo sabía, pero mi cerebro necesitaba escucharlo para terminar de romperse. El chico bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. «Javier, mírame», dije, mi voz temblando de rabia contenida. «Mírame y dime quién te dio la llave. ¿Quién te dijo que la caja fuerte estaba detrás del cuadro del barco? ¿Quién te dijo que yo estaría fuera cenando por horas?». El chico sollozó. Una lágrima ridícula rodó por su mejilla sucia. «Fue Mateo», susurró. El nombre quedó suspendido en el aire del despacho, contaminándolo todo. «Más alto», exigí. «Fue Mateo», gritó Javier, desesperado. «Él me obligó. Me debe dinero, doña Elena, mucho dinero, y le debe a gente muy mala, a los rumanos del casino clandestino. Si no paga antes de fin de año, le van a romper las manos, a él y a mí». «¿Cuánto?», preguntó Ricardo, con frialdad profesional. 500.000 euros, respondió Javier. Se metió en las criptomonedas, luego en el póker online para recuperar. Perdió la cabeza. Dijo que usted tenía esos terrenos muertos de risa, que con eso pagaba todo y sobraba. Me apoyé en el escritorio de Roberto porque mis piernas ya no me sostenían. 500.000 euros. Mi hijo no solo era un ladrón, era un adicto y un mentiroso que había puesto en peligro su vida y la de su familia. «¿Y la cena?», pregunté, sintiendo que las lágrimas finalmente desbordaban mis ojos. «¿La invitación? ¿El cordero? ¿Los niños?». Javier asintió miserablemente. «Todo fue parte del plan. Él necesitaba una cuartilla. Necesitaba que usted estuviera ahí, vista por todos, feliz con sus nietos, mientras yo entraba aquí.
Me dijo, manténla ocupada hasta las 12, dale vino, que no sospeche nada. Me cubrí la boca con la mano para ahogar un grito de dolor puro. La imagen de Mateo brindando conmigo, sonriendo mientras yo le servía la comida que había preparado con tanto amor, todo era una farsa, una puesta en escena cruel. Me había utilizado el memoria de su padre, la inocencia de sus hijos y el amor de su madre como herramientas para un robo. En ese momento mi teléfono comenzó a sonar en mi bolsillo. El sonido alegre de la melodía navideña que había puesto de tono resonó en la habitación silenciosa como una burla grotesca. Saqué el teléfono. Mateo, hijo, parpadeaba en la pantalla. Javier me miró con terror. Ricardo apretó el bate. ¿Contesto? Pregunté al aire, o quizás a Roberto. Deslicé el dedo y puse el altavoz. ¿Mamá? La voz de Mateo sonaba tensa, preocupada. ¿Llegaste bien? Te fuiste tan rápido que nos quedamos preocupados. Sofía dice que si necesitas algo... Escuchar su voz, esa voz fingida de preocupación, hizo que algo dentro de mí cambiara. El dolor se solidificó, se convirtió en hielo, en acero, en el acero toledano del que hablaba Roberto. Respiré hondo y miré a Javier, que temblaba en el suelo, y a los documentos esparcidos que representaban la vida de trabajo de mi marido. «Estoy bien, hijo», dije. Mi voz sonó sorprendentemente estable, fría como el invierno fuera. «Ya estoy en casa. Me he tomado una pastilla y me voy a acostar». «Ah, qué bien». El alivio en su voz fue palpable. «Descansa, mamá. Mañana pasamos a verte. Te queremos». «Y yo a vosotros», mentí, sintiendo el sabor amargo de la traición en la lengua. Colgué. El silencio volvió al despacho. Ricardo me miró, confundido. «Elena, ¿por qué no le has dicho nada? ¿Por qué no le has gritado?» Miré el teléfono negro en mi mano, luego a Javier y finalmente a Ricardo. Mis ojos ya no tenían lágrimas, estaban secos y ardían con un fuego nuevo. «Porque gritar por teléfono es demasiado fácil», dije, caminando hacia la bolsa de deporte y cerrándola con un movimiento brusco. «Vas a venir conmigo, Javier». ¿A la policía?», tartamudeó. «No, a la policía iremos después». Me levanté, alisándome el vestido de terciopelo y ajustándome el collar de perlas. El viaje de regreso a la urbanización Los Álamos fue un descenso a los infiernos, silencioso y opresivo. Ricardo conducía su viejo sedán con la precisión de quien ha patrullado calles peligrosas durante décadas, sus manos firmes sobre el volante, su mirada fija en la carretera nevada. En el asiento trasero, Javier sollozaba en silencio, un sonido patético y húmedo que me revolvía el estómago. A mi lado, la bolsa de deporte llena de documentos pesaba sobre mis rodillas como si contuviera piedras en lugar de papel. Pero no eran piedras, era el legado de Roberto, el sudor de su frente, los sueños de nuestra vejez, todo manchado por la codicia de nuestro propio hijo. Miré por la ventanilla. El mundo exterior era una negrura salpicada de blanco, pero en mi mente solo veía imágenes del pasado. Veía a Mateo aprendiendo a montar en bicicleta, cayéndose y levantándose, llorando porque se había raspado la rodilla. Veía a Mateo graduándose, con su toga y birrete, prometiéndonos que cuidaría de nosotros. «¿Cómo hemos llegado a esto?», murmuré, acariciando el cuero desgastado de la bolsa. Ricardo me miró de reojo, su expresión suavizándose por un instante. «La avaricia es una enfermedad, Elena, y el juego es su síntoma más cruel. No te culpes. Tú le diste raíces, él eligió cortarlas». Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero no el suficiente para calmar el fuego que ardía en mi pecho. Ya no era tristeza, era una determinación fría, dura como el diamante. Había pasado la fase del duelo, ahora estaba en la fase de la sentencia. Llegamos a la casa de Mateo. Las luces navideñas seguían parpadeando con esa alegría frenética y artificial, rojo, verde, dorado. Ahora me parecían obscenas. Aparcamos justo detrás de mi propio coche, bloqueando la salida del garaje. Una maniobra táctica, me di cuenta. Ricardo seguía pensando como policía. Bloquea la vía de escape. «¿Lista?»,
preguntó Ricardo, apagando el motor. El silencio cayó sobre nosotros como una manta pesada. Me alicé el abrigo, ajusté el cuello de mi vestido y tomé la bolsa de deporte con una mano. Con la otra, agarré mi bolso. «Saca al prisionero», ordené, mi voz carente de emoción. Ricardo salió y abrió la puerta trasera. Javier intentó resistirse, pero Ricardo lo agarró por el cuello de la chaqueta de cuero y lo sacó a la nieve de un tirón. «Camina y no se te ocurra correr», le susurró Ricardo al oído, empujándolo hacia la entrada. «O te juro por mis años de servicio que te rompo las rodillas aquí mismo». Caminamos hacia la puerta principal. Javier iba en medio, encogido, temblando. Yo iba delante, con la cabeza alta. Ricardo cerraba la marcha, su bate de béisbol discretamente oculto bajo su abrigo largo, pero listo para ser usado. No llamé al timbre. Saqué mi juego de llaves, el que Mateo me había dado para emergencias, y abrí la puerta. El calor de la casa nos golpeó de inmediato, cargado con el olor dulce del postre y el aroma a café recién hecho. Sonaba Jingle Bell Rock en el equipo de sonido. Risas, voces felices. Entramos en el recibidor. «¿Mamá?» La voz de Sofía llegó desde el salón. «¿Qué has vuelto? ¡Qué bien! Mateo decía que...» Sofía apareció en el pasillo, secándose las manos con un paño de cocina. Su sonrisa se congeló en el acto. Sus ojos fueron de mí a Javier, sucio y lloroso, y luego a Ricardo, con su rostro de piedra. «¿Elena?», preguntó confundida. ¿Qué pasa? ¿Quién es este chico? ¿Javier?» Mateo salió del comedor, con una copa de coñac en la mano. Iba relajado, sonriente, el perfecto anfitrión. «Cariño, ¿quién ha entrado? La palabra murió en su garganta. La copa de coñac se le resbaló de los dedos. El cristal chocó contra el suelo de mármol con un estruendo que pareció un disparo, estallando en 1000 pedazos y salpicando el líquido ámbar por todas partes. El silencio que siguió fue absoluto. La música seguía sonando, alegre e indiferente, pero en el recibidor el tiempo se había detenido. Mateo palideció. Su piel pasó de un tono saludable a un blanco ceniciento, en segundos. Sus ojos se clavaron en Javier, y vi el terror puro reflejado en ellos. No miedo, terror. El terror de quien ve su castillo de naipes derrumbarse. «¿Mamá?», susurró Mateo, dando un paso atrás. Yo no dije nada. Caminé hacia él, mis pasos resonando firmes en el suelo, ignorando los cristales rotos. Pasé por su lado sin mirarlo, como si fuera un mueble, y entré en el comedor. Los niños, Leo y Mía, estaban sentados en la alfombra jugando con sus juguetes nuevos. Levantaron la vista, sorprendidos por mi regreso repentino. «¡Abuela!», gritó Leo. «¡Has vuelto! ¡Qué bien! Mateo decía que...» «Hola, mi amor», dije forzando una suavidad que no sentía. «Escúchenme bien. Quiero que cojan sus juguetes y suban a su cuarto ahora mismo. Pongan la tele, pónganla fuerte». «Pero... ahora», mi voz no admitió réplica. Fue el tono de maestra que no se usa muy a menudo, pero que cuando sale hace temblar las paredes. Los niños, asustados por mi tono y por la tensión palpable en el aire, recogieron sus cosas y corrieron escaleras arriba. Escuché la puerta de su habitación cerrarse. Solo entonces me giré. Mateo había entrado en el comedor, seguido por Sofía, que miraba a su marido con confusión creciente, y por Ricardo, que empujaba a Javier hasta dejarlo caer en una de las sillas del comedor. «Cierra la puerta, Ricardo», dije. El clic de la cerradura sonó definitivo. Me acerqué a la mesa, esa mesa magníficamente puesta donde hacía una hora habíamos brindado por la familia, y levanté la bolsa de deporte. La abrí y la volqué sobre el mantel de lino blanco, justo encima del centro de mesa de acebo y velas. Los documentos cayeron en cascada: escrituras notariales, certificados de propiedad, bonos del Estado antiguas, el vestamento de Roberto, todo esparcido entre las copas de cristal y los restos de la cena. «Aquí tienes tu regalo de Navidad, Mateo», dije, mi voz tranquila, letalmente tranquila. «Lo que enviaste a buscar, lo que no tuviste el valor de pedirme a la cara». Mateo miró los papeles y luego a mí. Intentó hablar, pero solo salió un rasguño. «Elena, por Dios, ¿qué es esto?», preguntó Sofía, acercándose a la mesa y cogiendo uno de los documentos. Sus manos temblaban. «¿Escrituras de tierras? ¿El vestamento de Roberto? No entiendo nada». «Pregúntale a tu marido», señalé a Mateo con un dedo acusador.
O mejor, pregúntale a su amigo Javier, que estaba ocupado reventando la caja fuerte de mi casa mientras nosotros comíamos tu delicioso turrón. Sofía se giró hacia Mateo, con los ojos muy abiertos. «Mateo, ¿de qué está hablando tu mamá?» Mateo intentó recomponerse. Se pasó una mano por el pelo intentando recuperar esa fachada de hombre de negocios exitoso, pero el sudor en su frente lo delataba. «Sofía, mi amor, no es lo que pasa. Mamá está alterada. Ya sabes cómo se pone con la edad. Está imaginando cosas. Javier solo fue a buscar unos papeles que yo necesitaba para una gestión». ¿Una gestión a las 10 de la noche en Nochebuena, entrando con pasamontañas y linternas, mientras tú mantenías a tu madre ocupada aquí? Intervino Ricardo, dando un paso adelante. Su voz era grave, profunda. «Es un malentendido», gritó Mateo desesperado. «Javier, diles que te di la llave, que no fue un robo». Javier, encogido en la silla, levantó la vista. Tenía la cara manchada de mocos y lágrimas. Miró a Mateo, su amigo de toda la vida, el hombre que lo había arrastrado a esto. «Lo siento, Teo», sollozó Javier. «No puedo ir a la cárcel por ti, no con los antecedentes que tengo». Javier se giró hacia Sofía y hacia mí. «Él me obligó, me debe dinero de las apuestas. Me dijo que si no conseguía esos papeles hoy, los de la mafia rusa nos romperían las piernas a los dos. Dijo que su madre…» me miró con miedo. «Dijo que la vieja no se enteraría de nada, que estaba senil, que esas tierras eran suyas por derecho». El silencio que siguió a esa confesión fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de Sofía cambió. La confusión dio paso a la incredulidad y luego al horror. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «¿Mafia rusa?», susurró Sofía. «¿Apuestas? Mateo, me dijiste que habías dejado el juego hace 5 años. Me juraste por la vida de nuestros hijos que habías parado». Mateo se acercó a ella, intentando tocarla. «Cariño, escúchame. Fue solo una mala racha, una inversión que salió mal. Necesitaba liquidez rápida. Esas tierras, mamá ni siquiera las usa. Están ahí, tiradas. Iba a venderlas, pagar la deuda y luego devolver el dinero. Lo tenía todo controlado». «¿Controlado?», mi voz cortó el aire como un látigo. «¿Llamas controlado a mandar a un delincuente a mi casa mientras yo estoy cenando contigo? ¿Llamas controlado a traicionar a tu propia sangre?». Me acerqué a él hasta quedar cara a cara. Pude ver el miedo en sus pupilas dilatadas. «Tu padre se avergonzaría de ti». Fue el golpe más duro que podía darle, y lo supe. Vi cómo se encogió. Roberto trabajó de sol a sol, lijando madera hasta que le sangraban los dedos para comprar esas tierras, para dejarnos algo. ¿Y tú? Tú querías convertirlas en fichas de casino. «Es mi herencia», gritó Mateo, perdiendo la compostura, su rostro rojo de ira y vergüenza. «De todos modos iba a ser mía cuando te murieras. ¿Qué más da si la cojo ahora? Lo necesito ahora, mamá. ¿No lo entiendes? Me van a matar si no pago». Ahí estaba, la verdad desnuda, sin adornos, sin excusas de inversiones, solo la desesperación de un adicto y el egoísmo de un niño mimado. Sofía retrocedió, chocando contra el aparador. «Te di mis ahorros, Mateo», dijo con voz rota. «Los ahorros para la universidad de los niños. Hace 2 meses. Me dijiste que era para pagar la hipoteca. ¿Te lo jugaste?». No respondió. Bajó la... Los minutos que siguieron a mi llamada a la policía se sintieron elásticos, estirándose en una eternidad de silencio incómodo y respiraciones agitadas. En el comedor, Mateo seguía inmovilizado contra la pared por Ricardo, pero ya no luchaba. Su cuerpo se había rendido, convirtiéndose en un saco de ropa cara y desesperación. Sollozaba quedamente, murmurando excusas incoherentes sobre malas rachas y préstamos puente que nadie escuchaba. Javier, en la silla, miraba al suelo como si esperara que se abriera y se lo tragara. Yo permanecía de pie junto a la mesa, inmóvil como una estatua de sal. No podía sentarme. Sentía que si me sentaba, si relajaba un solo músculo, me derrumbaría en 1000 pedazos. Así que me mantuve erguida, aferrada a mi dignidad como un náufrago a una tabla. A lo lejos, escuchamos el lamento creciente de las sirenas. Primero fue un susurro en la noche nevada.
Luego, un aullido que cortó el aire festivo de la urbanización. Las luces azules comenzaron a bailar sobre las paredes del salón, mezclándose grotescamente con las luces rojas y verdes del árbol de Navidad. Era una discoteca del desastre. «Ya están aquí», dijo Ricardo, su voz ronca pero firme. Soltó un poco la presión sobre el brazo de Mateo, pero no lo liberó. «No hagas ninguna estupidez, chico, por tu bien». Golpearon la puerta. 3 golpes secos, autoritarios. Fui yo quien abrió. El aire helado entró de golpe, trayendo consigo a 2 agentes uniformados y al inspector Martínez, un hombre corpulento con bigote canoso que había sido compañero de Ricardo en la comisaría central. «Buenas noches, Elena», dijo Martínez quitándose la gorra con respeto. Sus ojos escanearon mi rostro, buscando señales de lesiones. Recibimos el aviso de Ricardo. Allanamiento y retención ilegal. Y robo, inspector. Añadí, haciéndome a un lado. Pasen. La fiesta está en el comedor. Cuando los policías entraron en el salón, la realidad de la situación golpeó a Mateo como un mazo. Ver los uniformes, las armas en los cinturones, las radios crepitando, eso convirtió su error de cálculo en un delito real. «Martínez», gritó Mateo, intentando una última maniobra desesperada, apelando a la familiaridad. «Soy yo, Mateo, el hijo de Elena. Esto es un malentendido doméstico. Mi madre está exagerando». Martínez miró a Ricardo, quien asintió gravemente, y luego a los documentos esparcidos sobre la mesa. No necesitó más explicaciones. «Mateo Castillo queda detenido por presunto allanamiento de morada, robo con fuerza y conspiración», recitó Martínez con tono profesional, mientras uno de los agentes le giraba los brazos a la espalda. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de mi hijo fue el sonido más triste que he escuchado en mi vida. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. «Mamá», gritó Mateo, mientras lo empujaban hacia la salida. «No dejes que me lleven. Soy tu hijo. Diles que me perdonas. Retira los cargos». Lo miré a los ojos. Estaban rojos, inyectados en sangre, llenos de pánico infantil. Una parte de mí, la parte biológica, quería correr hacia él, abrazarlo y decirle que todo iría bien. Pero la parte racional, la mujer que había visto cómo profanaban la memoria de su esposo, se mantuvo firme. «Yo ya no puedo salvarte, Mateo», dije suavemente. «Solo tú puedes salvarte ahora, y el primer paso es pagar por lo que has hecho». Se lo llevaron. Sus gritos se apagaron cuando la puerta del coche patrulla se cerró. Javier fue el siguiente, caminando con la cabeza gacha, esposado y derrotado, sin decir una palabra. Cuando las sirenas se alejaron, la casa quedó en un silencio sepulcral. Me giré hacia Sofía. Estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en la chimenea apagada. Parecía haber envejecido 10 años en una hora. «Sofía», empecé. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban secos ahora, vacíos de lágrimas, llenos de una claridad aterradora. «Se lo ha jugado todo, ¿verdad, Elena?», preguntó con voz monócorde. «La hipoteca de esta casa, los ahorros, el fondo de la universidad, incluso mi coche está a nombre de una empresa de leasing que no conozco». No respondí. No hacía falta. Los papeles que había recuperado de la bolsa de Javier contaban la historia completa. Mateo no solo quería mis tierras, quería tapar un agujero negro financiero que ya se había tragado todo lo demás. Esta casa, Sofía miró alrededor, a los muebles de diseño, a las cortinas de seda. Probablemente ya ni siquiera es nuestra. Mañana vendrán los del banco, o algo peor, esos hombres de los que hablaba Javier, los rusos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si Mateo debía dinero a prestamistas ilegales, esta casa no era segura, ni para ella ni para los niños. «No vas a quedarte esta noche», dije con decisión, «ni tú ni los niños». «¿Pero a dónde voy a ir?».
Sofía se cubrió la cara con las manos. No tengo nada, Elena. Mis padres viven en Galicia. No tengo dinero, no tengo coche. Me senté a su lado y le quité las manos de la cara, obligándola a mirarme. Tienes familia, dije firmemente. Me tienes a mí, y tienes una casa. La casa de Roberto. Esa casa es grande, sólida, y lo más importante, está pagada y es segura. Sofía rompió a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Se aferró a mí como una niña pequeña. Sube y haz las maletas, ordené, acariciándole el pelo. Solo lo imprescindible, ropa para unos días, los juguetes favoritos de los niños y tus documentos. Ricardo nos ayudará a cargar el coche. Nos vamos ahora mismo. La siguiente hora fue una burrosidad de actividad frenética. Subí a la habitación de los niños. Leo y Mía estaban sentados en la cama, viendo dibujos animados con el volumen al máximo, tal cual les había pedido. Sus caritas se volvieron hacia mí, llenas de preguntas no formuladas. ¿Dónde está papá?, preguntó Leo abrazando su nuevo dron. Me tragué el nudo en la garganta. No podía decirles la verdad. No todavía. No en Nochebuena. Papá ha tenido que irse a solucionar un problema urgente del trabajo. Mentí, odiándome por ello, pero sabiendo que era necesario. Pero ustedes se vienen a dormir a casa de la abuela. Vamos a hacer una fiesta de pijamas. ¿Con chocolate caliente?, preguntó Mía, sus ojos iluminándose. Con todo el chocolate que quieran, y churros. Hicimos las maletas en tiempo récord. Ricardo, bendito sea, cargó todo en mi coche y en el de Sofía, que decidimos llevarnos por si acaso. Él conduciría el coche de ella. Yo llevaría a los niños y a Sofía en mi coche. Antes de salir, Sofía se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás hacia el salón desolado, con los restos de la cena de Navidad esparcidos y el árbol parpadeando inútilmente. «Nunca me gustó esta casa», murmuró. «Siempre se sintió fría, demasiado grande». «Las casas no hacen el hogar, hija», le dije, poniéndole una mano en el hombro. «Las personas lo hacen. Vámonos». Apagué las luces. Dejamos la casa de Mateo sumida en la oscuridad que merecía. El viaje de vuelta a mi casa fue diferente. No había tensión, solo exhaustión. Los niños se quedaron dormidos en el asiento trasero casi de inmediato, arrullados por el movimiento del coche y la calefacción. Sofía miraba por la ventana, viendo pasar los postes de luz, perdida en sus pensamientos. Yo conducía mecánicamente, siguiendo las luces traseras del coche de Ricardo. Mi mente, sin embargo, ya estaba planificando el día siguiente. Abogados, bancos, seguridad. Tendría que blindar lo que quedaba de nuestra familia. Tendría que ser fuerte por todos ellos. Llegamos a mi casa pasada la 1 de la madrugada. La nieve había dejado de caer, y la luna brillaba sobre los tejados blancos, dándole al vecindario un aspecto de cuento de hadas. Mi casa estaba allí, esperándonos. Las luces del porche, que había dejado encendidas al salir con Javier, brillaban como un faro en la tormenta. Ricardo aparcó y nos ayudó a bajar a los niños dormidos. Los llevamos en brazos hasta el interior. El calor de mi vieja calefacción de gasoil nos envolvió, oliendo a madera vieja y a hogar. Acomodamos a Leo y a Mía en la habitación de invitados, la que solía ser de Mateo. Verlos dormir allí, en las camas antiguas de hierro forjado, me provocó una punzada de dolor, pero también de esperanza. Estaban a salvo. Bajé a la cocina. Sofía estaba sentada a la mesa, con las manos alrededor de una taza de té caliente que Ricardo le había preparado. El viejo policía estaba apoyado en la encimera, vigilando como un perro guardián. ¿Ya se han dormido?, preguntó Sofía. Como troncos. Me senté enfrente de ella. Ricardo se aclaró la garganta. «Yo me retiro, Elena», dijo. «Me quedaré vigilando desde mi ventana un rato más. Mañana por la mañana iré a comisaría a formalizar la denuncia y ver». El sol del 25 de diciembre no trajo calor, sino una claridad cruel e implacable.
La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi cocina, iluminando el polvo que flotaba en el aire como pequeñas partículas de una vida desintegrada. Me había levantado antes del amanecer, incapaz de dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mateo contra la pared, esposado, gritando mi nombre. Bajé a preparar café. El aroma familiar de los granos tostados debería haber sido reconfortante, pero esa mañana me revolvía el estómago. Me serví una taza y me quedé mirando por la ventana hacia el jardín cubierto de nieve. Los columpios donde Mateo jugaba de niño estaban inmóviles, como monumentos funerarios a una inocencia perdida. Sofía bajó poco después. Tenía los ojos hinchados y rojos, la piel pálida y el cabello revuelto. Llevaba una bata vieja mía que le quedaba grande. Se sentó a la mesa sin decir palabra, envolviendo sus manos frías alrededor de la taza que le ofrecí. ¿Los niños?, preguntó con voz ronca. Siguen durmiendo, respondí. Dejémosles descansar. Hoy tendrán que ser valientes. A las 9 en punto, el timbre sonó. Era Ricardo. Venía vestido con su traje de los domingos, afeitado y serio. «Buenos días, señoras», saludó, quitándose el sombrero. «El inspector Martínez me ha llamado. Quieren que vayamos a comisaría a formalizar la denuncia. Y, bueno, hay cosas que debéis saber, cosas que han encontrado en el registro del coche y del teléfono de Mateo». El viaje a la comisaría fue silencioso. Las calles estaban vacías, salvo por algunas familias que iban a misa o a casas de parientes, ajenas a nuestra tragedia. Nosotros éramos fantasmas en su día de fiesta. La comisaría olía a lejía barata y café quemado. Martínez nos recibió en su despacho, un cubículo gris lleno de carpetas. Nos indicó que nos sentáramos. Sobre su mesa había una pila de documentos y el teléfono móvil de Mateo, metido en una bolsa de pruebas. «Siento teneros aquí un día de Navidad», dijo Martínez, frotándose los ojos cansados. «Pero la situación de Mateo es más compleja de lo que pensábamos anoche». «Díganoslo todo, inspector», dijo Sofía, enderezándose en la silla. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. «Necesito saber con qué estoy lidiando». Martínez abrió una carpeta. «Mateo ha confesado esta mañana, después de hablar con el abogado de oficio. Parece que el intento de robo de las escrituras fue un acto de desesperación final». El inspector suspiró y miró a Sofía. «Señora Castillo, ¿sabía usted que su casa de Los Álamos tiene una segunda hipoteca?» Sofía parpadeó, confundida. «Eso es imposible. La firmamos hace 5 años. Pagamos las cuotas religiosamente. Yo misma reviso los extractos». «Mateo falsificó su firma hace 6 meses», dijo Martínez, empujando un documento hacia ella. «Pidió un crédito puente de 200.000 euros poniendo la casa como aval. El banco ejecutará el embargo el mes que viene si no se paga». Sofía tomó el papel. Sus manos temblaban tanto que el papel crujió ruidosamente. «Pero, ¿dónde está ese dinero?», preguntó. «Desaparecido», respondió Martínez. «Transferencias a cuentas en paraísos fiscales de juego online, pagos a prestamistas, inversiones en criptomonedas basura. Y no es solo la casa. Hay 3 tarjetas de crédito a su nombre, Sofía, que están al límite, créditos rápidos al consumo, préstamos personales con intereses abusivos». «¿Cuánto?», pregunté yo, sintiendo que me faltaba el aire. «¿De cuánto estamos hablando en total?». Martínez consultó sus notas. «Sumando la deuda con los prestamistas ilegales, los rusos que mencionó Javier y las deudas bancarias, estamos hablando de cerca de 800.000 euros». 800.000 euros. La cifra cayó sobre nosotras como una losa de granito. Sofía soltó un gemido ahogado y se cubrió la boca. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies.
Mi hijo no solo había arruinado su vida, había cavado un hoyo tan profundo que ni 3 vidas de trabajo honesto podrían llenarlo. Pero aún más, continuó Martínez, implacable. En el coche de Mateo encontramos sustancias, cocaína, poca cantidad, para consumo propio, pero suficiente para complicar su situación legal, y mensajes en su teléfono. Mensajes de amenazas, sí, pero también mensajes a otras personas. Martínez dudó. ¿Qué personas?, preguntó Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mujeres, Sofía, bajó la voz. Parece que Mateo llevaba una doble vida en muchos sentidos. Hoteles, cenas caras, regalos, todo pagado con el dinero que supuestamente era para la hipoteca o el colegio de los niños. El silencio en el despacho fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del fluorescente del techo. Miré a Sofía. Esperaba verla derrumbarse. Esperaba gritos, histeria, pero lo que vi fue algo mucho más aterrador. Vi cómo se apagaba la última chispa de amor en sus ojos. Vi cómo la esposa moría y nacía una mujer herida de muerte. «Gracias, inspector», dijo Sofía, poniéndose de pie lentamente. Parecía un autómata. «¿Puedo verlo?» «Está en el calabozo. No sé si es buena idea». «Necesito verlo», insistió Sofía. «Necesito saber que le diga que se acabó». Martínez asintió y nos guió por un pasillo largo y frío. El olor a humanidad y miedo se hacía más fuerte. Llegamos a una celda al final del pasillo. Mateo estaba sentado en el camastro, con la cabeza entre las manos. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, ahora arrugada y manchada. Cuando escuchó nuestros pasos, levantó la cabeza. Su rostro era un mapa de la derrota. Tenía los ojos rojos, ojeras profundas y barba de un día. Al vernos, se levantó y se acercó a los barrotes. «Sofía, mamá, gracias a Dios que habéis venido. Tenéis que sacarme de aquí. Martínez está exagerando. Todo se puede arreglar. Solo necesito tiempo. Mamá, si vendemos las tierras...» «Cállate», dijo Sofía. Fue una palabra suave, pero tuvo la fuerza de un disparo. Mateo se detuvo, parpadeando. «Cariño, por favor». «No me llames cariño». Sofía se acercó a los barrotes, mirándolo con un asco que nunca pensé ver en ella. «He visto los papeles, Mateo. Lo sé todo. La segunda hipoteca, las tarjetas, la droga, las mujeres». Mateo palideció. Abrió la boca para negar, para mentir una vez más, pero algo en la mirada de Sofía lo detuvo. Supo que el juego había terminado. «Sofía, yo estaba enfermo. Es una enfermedad. Necesito ayuda». «Sí, estás enfermo», concedió ella, «pero eso no te da derecho a destruirnos. Nos has dejado en la calle, Mateo, a tus hijos y a mí. Nos has robado el futuro». «Lo recuperaré», prometió él, agarrando los barrotes. «Te lo juro, saldré de aquí y trabajaré». «No», lo cortó ella, «no vas a recuperar nada, porque yo no voy a estar aquí cuando salgas». Sofía se quitó el anillo de bodas, ese anillo sencillo de oro blanco que Mateo le había puesto en el dedo hacía 10 años, prometiéndole amor eterno y fidelidad. Lo miró por un segundo, como si fuera un objeto extraño, y luego lo dejó caer al suelo, fuera de la celda. El tintilleo del metal contra el cemento resonó en el pasillo. «Quiero el divorcio, Mateo, y la custodia completa de los niños. No vas a volver a verlos hasta que un juez diga que eres una persona decente, y eso va a tardar mucho tiempo». «No puedes hacerme esto», gritó Mateo, golpeando los barrotes. «Son mis hijos. Mamá, dile algo. Dile que no puede quitarme a mis hijos». Me miró a mí, buscando a su aliada de toda la vida, buscando a la madre que siempre perdonaba, que siempre limpiaba sus desastres. Me acerqué a Sofía y le puse una mano en el hombro, mostrándole mi apoyo incondicional. Luego miré a mi hijo.
Ella no te los está quitando, Mateo, dije con tristeza infinita. Tú los has perdido. Los perdiste cada vez que elegiste una carta sobre un cuento de buenas noches, cada vez que elegiste una mentira sobre una verdad. Mamá, sollozó, cayendo de rodillas. Ayúdame. Te ayudaré a pagar un abogado para que tengas un juicio justo, dije, sintiendo cómo se me rompía el corazón por última vez. Pero no pagaré tu fianza y no pagaré tus deudas. Esas tierras se usarán para asegurar el futuro de Leo y mía, no para tapar tus vergüenzas. Adiós, Mateo, dijo Sofía. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida. El invierno dio paso a una primavera tímida pero persistente. La nieve que había cubierto mi jardín se derritió, revelando la tierra húmeda y oscura donde los bulbos de tulipanes que Roberto había plantado años atrás comenzaban a brotar de nuevo. Era una metáfora casi demasiado perfecta para nuestras vidas. Después del frío y la muerte, la vida insistía en abrirse paso, aunque fuera a través del barro. Los meses que siguieron a la detención de Mateo fueron, sin duda, los más duros de mi existencia. Más duros incluso que el duelo por mi marido, porque aquel dolor era limpio, puro, nacido del amor. Este dolor, en cambio, estaba sucio, estaba manchado de vergüenza, de abogados con trajes grises y de visitas a bancos donde me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. La Casa de los Álamos, ese monumento a la vanidad de mi hijo, fue embargada por el banco en febrero. No hubo ceremonia, solo un camión de mudanzas y un precinto judicial en la puerta. Sofía no quiso llevarse nada que le recordara a esa vida de mentiras. Solo rescatamos la ropa de los niños, sus juguetes y los álbumes de fotos familiares donde Mateo aún sonreía con inocencia antes de que la ludopatía le robara el alma. Vivíamos los 4 en mi casa, Sofía, Leo, Mía y yo. Al principio fue un caos logístico y emocional. Los niños preguntaban por su padre cada noche. Sofía lloraba en la ducha para que no la oyeran. ¿Y yo? Yo me convertí en el general de un ejército en retirada, luchando por salvar lo que quedaba. La situación financiera era catastrófica. Las deudas de Mateo con los prestamistas ilegales, esos rusos de los que hablaba Javier, eran reales y peligrosas. Tuvimos que tomar decisiones rápidas y dolorosas. Una tarde de marzo, me senté con Sofía en la cocina. Sobre la mesa, las escrituras de las tierras de Andalucía, esas que Mateo había intentado robar. «Tenemos que vender, Elena», dijo Sofía con la voz temblorosa pero firme. Había cambiado mucho en estos meses. Ya no era la esposa sumisa. Estaba trabajando turnos dobles en el hospital como enfermera, luchando como una leona. Es la única manera de pagar a esa gente y evitar que vengan a por nosotras, y para pagar la fianza civil de Mateo. Acaricié el papel amarillento. Cerré los ojos y pude oler los olivos, sentir el sol del sur en mi cara, escuchar la voz de Roberto diciendo: «Esto será nuestro paraíso, Elena». «No vamos a venderlo todo», dije, abriendo los ojos. «Pero la deuda es enorme. Venderemos la parte norte, la que linda con la carretera. Es la que quieren para el campo de golf. Nos darán suficiente para liquidar a los prestamistas y pagar las multas del juzgado». Puse mi mano sobre la de ella. «Pero la casa vieja y el olivar centenario, eso nos lo quedamos. No voy a dejar que Mateo nos quite también la memoria de su padre». Sofía asintió con lágrimas en los ojos. «Gracias, Elena». La venta se cerró 2 semanas después. Fue doloroso firmar esos papeles, sentir que estaba traicionando una parte del sueño de Roberto. Pero cuando vi que las llamadas amenazantes cesaban y que Sofía podía respirar tranquila por primera vez en años, supe que él lo habría aprobado. El dinero restante se puso en un fideicomiso intocable para la educación de Leo y Mía. Mateo no vería ni un céntimo. Y entonces llegó el día del juicio. Era una mañana de abril luminosa y fresca.
Me vestí con mi mejor traje sastre azul marino. No iba de negro, no estaba de luto, iba a presenciar la justicia. Ricardo nos llevó al juzgado en su coche. Él había sido nuestro pilar, nuestro guardaespaldas y nuestro confidente durante todo el proceso. Se sentó con nosotras en la primera fila de la sala, su presencia sólida dándonos fuerzas. Cuando los alguaciles trajeron a Mateo, un murmullo recorrió la sala. Apenas lo reconocí. Había perdido 10 kilos. Su cabello, antes impecable, estaba ralo y grisáceo. Su traje le quedaba grande. Caminaba arrastrando los pies, con la mirada clavada en el suelo. No era el hombre arrogante que me invitó a cenar en Nueva Vieja, era un espectro. Se sentó en el banquillo de los acusados. Javier estaba a su lado, igual de demacrado, pero con una expresión de terror que no había abandonado desde aquella noche. El fiscal fue implacable. Expuso cada mentira, cada robo, cada falsificación. Habló de la segunda hipoteca firmada sin consentimiento, de las tarjetas de crédito fraudulentas, de la posesión de cocaína y, por supuesto, del allanamiento de morada en casa de su propia madre. Sofía tuvo que testificar. Verla subir al estrado con la cabeza alta y contar cómo su marido había arruinado a su familia fue uno de los momentos más orgullosos y tristes de mi vida. «Señora Castillo, ¿sigue usted casada con el acusado?», dijo el juez. «Estamos en trámites de divorcio, señoría, y he solicitado una orden de alejamiento. No quiero que ese hombre se acerque a mis hijos hasta que demuestre que está rehabilitado». Mateo levantó la cabeza por primera vez, miró a Sofía y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Intentó decir algo, pero su abogado le puso una mano en el brazo para callarlo. Luego me tocó a mí. Subí al estrado. El juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos, me miró por encima de sus gafas. «Señora Elena, usted es la madre del acusado y también la víctima del robo. El acusado alega que tenía permiso implícito para entrar en su casa y tomar esos documentos. ¿Es eso cierto?». Miré a Mateo. Él me devolvió la mirada, suplicante. «Di que sí», parecían gritar sus ojos. «Di que fue un malentendido. Sálvame, mamá». Respiré hondo. Pensé en Roberto. Pensé en la noche en la nieve con el bate de béisbol. Pensé en el futuro de mis nietos. «No, señoría», dije. Mi voz resonó en la sala silenciosa. No tenía permiso. Mi hijo sabía perfectamente que yo no aprobaría que vendiera el legado de su padre para pagar deudas de juego. Él planeó esa noche para engañarme. Usó mi amor de madre como una arma contra mí. Mateo hundió la cabeza entre las manos y sollozó. Fue el sonido de la esperanza rompiéndose. El veredicto llegó 3 horas después. Culpable de todos los cargos. El juez fue severo. «Mateo Castillo, usted ha demostrado un desprecio absoluto por la ley y por su propia familia. Le condeno a 5 años de prisión por fraude continuado, falsificación documental y robo con fuerza. Además, se le impone una orden de alejamiento de su esposa e hijos por un período de 7 años. 5 años. La cifra flotó en el aire. 5 años sin ver crecer a sus hijos. 5 años para pensar en cada error, en cada mentira. Cuando los guardias se acercaron para llevárselo, Mateo se giró hacia los otras. «¡Mamá! ¡Sofía!», gritó. «Lo siento, los juro que lo siento». Sofía se mantuvo inmóvil mirando al frente. Ricardo le apretó la mano. Yo me levanté y lo miré mientras se lo llevaban. No sentí odio, no sentí ira. Solo sentí una inmensa y profunda lástima. Lástima por el niño que había sido y por el hombre en el que se había convertido. «Adiós, Mateo», susurré. Salimos del juzgado bajo el sol del mediodía. La luz era cegadora después de la penumbra de la sala. Había periodistas en la puerta. El caso había llamado la atención local por lo escandaloso de la traición familiar, pero Ricardo nos abrió paso hasta el coche sin dejar que nadie nos molestara. Nos sentamos en silencio. Sofía se quitó los zapatos de tacón y suspiró.
Se acabó, dijo. Sí, respondí. Se acabó la pesadilla. Ahora empieza la realidad. ¿Qué vamos a hacer ahora, Elena?, preguntó ella girándose hacia mí. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, cansada pero genuina. Ahora vamos a ir a recoger a los niños al colegio. Vamos a comprar helado, aunque sea abril, y luego vamos a casa, a nuestra casa. Ricardo arrancó el coche. Mientras nos alejábamos del edificio de los juzgados, miré por la ventanilla trasera. La figura de la justicia, con su balanza y su espada, se recortaba contra el cielo azul. Había sido dura, sí, había sido dolorosa, pero había sido necesaria. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el porche con Sofía. Teníamos una botella de vino abierta, pero esta vez no era para olvidar, sino para celebrar la supervivencia. Elena, Sofía dudó un momento. He estado pensando, cuando venda mi coche y recupere algo de dinero, debería buscar un apartamento pequeño. No quiero ser una carga para ti. Dejé mi copa sobre la mesa y la miré a los ojos. Sofía, escúchame bien. Tú y esos niños son la única familia que me queda. Esa casa es demasiado grande para una vieja sola, y francamente me gusta el ruido. Me gusta tropezar con juguetes en el pasillo. Me gusta oírte cantar en la ducha. Ella sonrió tímidamente. A mí también me gusta vivir contigo, Elena. Eres la madre que siempre quise tener. Entonces está decidido. Nos quedamos juntas. Haremos reformas. Han pasado 6 meses desde que el mazo del juez resonó en aquella sala de madera oscura, dictando el final de una vida y el comienzo de otra. El sofocante calor del verano ha dado paso a la brisa fresca de octubre, y los árboles de mi calle han comenzado a vestirse de tonos cobrizos y dorados. El otoño siempre fue la estación favorita de Roberto, la época en la que la naturaleza nos recuerda que dejar ir las cosas muertas es hermoso y necesario para poder renacer. Mi casa ya no huele a soledad, ni a cera de muebles acumulando polvo, ni a recuerdos estancados. Ahora huele a galletas de vainilla recién horneadas, a café molido y a crayones de colores. La antigua habitación de Mateo, aquella que alguna vez guardó sus trofeos de fútbol y sus pósters de adolescente, ha sido transformada por completo. Tal como prometimos, Sofía y yo pintamos las paredes de un amarillo brillante, como un sol perenne que desafía cualquier invierno. Ahora es el cuarto de juegos de Leo y Mía, un santuario de risas y juguetes esparcidos donde no hay espacio para las sombras. Esta mañana, mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana de la cocina, encontré un sobre la mesa. Tenía el sello de la prisión provincial. Era la tercera carta que Mateo me enviaba desde su celda. Me preparé una taza de té, me senté en la silla de madera y deslicé el abrecartas por el borde de papel. Su letra, antes firme y arrogante, ahora era temblorosa, casi errática. Leí las líneas escritas con tinta azul. Hablaba de arrepentimiento, de las noches en vela escuchando los ruidos del bloque de celdas, de lo mucho que extrañaba las cenas de los domingos y el olor de mi cocina. Prometía que había cambiado, que estaba yendo a las reuniones de terapia para su adicción al juego, que rezaba todas las noches para que algún día le permitiéramos volver a ver a sus hijos. Hace un año, una carta así me habría destrozado el corazón. Habría corrido a verle, habría pagado los mejores abogados para reducir su condena. Habría creído cada una de sus palabras. Pero el fuego de aquella Nochebuena había forjado una armadura alrededor de mi compasión. Sentí una punzada de tristeza, sí, porque ninguna madre deja de amar al niño que llevó en su vientre, pero ya no sangraba. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón del escritorio junto a las 2 anteriores. No le respondería. Aún no. El silencio era mi escudo, y el tiempo su verdadero juez. Mateo necesitaba aprender que el perdón no se exige en un papel,
se gana con años de acciones demostrables. Unos pasos ligeros en la escalera interrumpieron mis pensamientos. Era Sofía. Llevaba su uniforme azul de enfermera. Hace 2 meses, la ascendieron a supervisora de planta. El trabajo duro y la paz mental le habían devuelto el brillo a los ojos y el color a las mejillas. Ya no era la mujer asustada y rota que se quitó el anillo de bodas en un calabozo oscuro. Era una matriarca por derecho propio, fuerte, independiente y ferozmente protectora. «Buenos días, Elena», dijo, dándome un beso en la mejilla mientras se servía café. «¿Llegó el correo temprano?» «Solo propaganda», mentí piadosamente cerrando el cajón con suavidad. No había necesidad de ensombrecer su mañana con el fantasma de su exmarido. «Hoy tenemos la reunión en el banco a las 10», me recordó ella revisando su agenda en el teléfono. «El director quiere confirmar las transferencias de la fundación». Sonreí. La Fundación Roberto Castillo. Ese era nuestro mayor orgullo. Con el dinero que sobró de la venta de la parcela norte de Los Olivos, después de liquidar todas las deudas tóxicas de Mateo y asegurar un fondo universitario para mis nietos, decidimos que no íbamos a dejar ese dinero pudriéndose en una cuenta bancaria. Roberto fue un hombre que construyó su vida con sus propias manos, trabajando la madera, creyendo en el valor del esfuerzo y del oficio. Así que creamos una beca. Actualmente, la Fundación patrocina a 12 jóvenes de familias sin recursos para que estudien ebanistería, carpintería y oficios técnicos en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad. El dinero que mi hijo quiso robar para dárselo a la mafia rusa en una mesa de póker, ahora estaba comprando herramientas, pagando matrículas y forjando futuros honestos. Cada vez que recibo una carta de agradecimiento de uno de esos chicos, siento que Roberto me sonríe desde algún lugar muy alto. Su legado estaba a salvo. De repente, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Leo entró corriendo sosteniendo el dron que le regalé en Nochebuena, seguido de cerca por Mía, que llevaba un bloc de dibujo aferrado al pecho. «Abuela, mira lo que he dibujado», gritó Mía, empujando el papel sobre la mesa, casi tirando mi taza de té. Miré el dibujo trazado con crayones de cera. Era una casa grande con humo saliendo de la chimenea. Delante de la casa había figuras de palitos. «Estas somos nosotras», explicó Mía señalando con su dedito regordito. «Esta es mamá, esta eres tú, este es Leo con su dron y esta soy yo. Y ese señor ahí arriba en la nube con alas es el abuelo Roberto que nos cuida». Observé el papel con atención. No había ninguna figura masculina al lado de Sofía. No estaba Mateo. Los niños tienen una sabiduría pura y brutal. Ellos saben instintivamente quién está presente y quién ha elegido ausentarse de sus vidas. Le di un beso en la frente a Mía. «Es el dibujo más hermoso que he visto en toda mi vida, mi amor. Lo pondremos en la puerta del refrigerador». Poco después, el timbre de la puerta sonó. Leo corrió a abrir. Era Ricardo. Por supuesto, nuestro viejo vecino se había convertido en una figura paterna para los niños y en mi mejor amigo. Venía todos los domingos a desayunar, trayendo churros calientes del mercado. Hoy no era la excepción. Entró apoyándose en su bastón, pero con una sonrisa enorme que le arrugaba las esquinas de los ojos. «Buenos días a la mejor familia del barrio», anunció Ricardo, dejando la bolsa humeante sobre la mesa. Los niños vitorearon y se lanzaron a por los churros. Miré la escena frente a mí. Sofía riendo con Ricardo, Leo explicándole al viejo policía cómo funcionaba la cámara de su dron, y Mía comiendo con las manos llenas de azúcar. Mi corazón se expandió, llenándose de una gratitud abrumadora. En ese momento, comprendí una de las verdades más profundas de la vida. La sangre es solo un accidente de la biología. Compartir el mismo ADN no te convierte en familia, solo te hace pariente. La verdadera familia es la que se forja en las trincheras de la vida. Es la gente que no te suelta la mano cuando el mundo se desmorona.
Mateo eligió la codicia sobre la familia, la mentira sobre el amor y el robo sobre la confianza. Yo elegí el honor sobre los lazos de sangre, la verdad sobre la conveniencia y la integridad sobre la comodidad ciega. Mateo rompió un eslabón de nuestra cadena, pero al hacerlo, nos obligó a forjar una cadena nueva, hecha de un acero mucho más resistente. Sofía ya no es mi nuera, es la hija que la vida me regaló para compensar al niño que perdí. Me acerqué a la ventana de la cocina y miré hacia el jardín. El sol de la mañana iluminaba las hojas caídas, haciéndolas brillar como monedas de oro viejo. Las luces de Nochebuena hace mucho que fueron descolgadas. El fantasma de aquella traición ha sido exorcizado por completo. El invierno volverá, como siempre lo hace. Traerá frío, nieve y noches largas. Pero ya no le tengo miedo al invierno. Mi casa es una fortaleza impenetrable, construida sobre los cimientos de la verdad, sostenida por pilares de lealtad y coronada por un amor que no se puede comprar ni robar en ninguna caja segura. La luz ha vencido a las sombras, y este amanecer, por fin, nos pertenece a nosotras. Y así termina nuestra historia. A veces las mayores traiciones vienen de aquellos por los que daríamos la vida, pero también nos enseñan que tenemos la fuerza para sobrevivir a cualquier tormenta y reconstruir nuestro mundo con las personas correctas. Si esta historia te ha emocionado, te ha hecho reflexionar o te ha recordado el verdadero valor de la lealtad y la familia, por favor deja un gran me gusta y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones. Déjanos en la caja de comentarios ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿Crees que hizo lo correcto al entregar a su propio hijo a la policía? Nos encanta leer vuestras opiniones. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla para escuchar otra historia impactante de secretos familiares que te dejará sin hálito. Nos vemos en la próxima historia.